Bienvenido a Castillo Fuerte, un programa pensado para la apologética ofensiva y defensiva de la fe. Mi nombre es César Luis Mamani. Y para los que están ya siguiendo la página hace un tiempito, pueden observar que estamos tratando el tema de los adventistas del séptimo día. Algo que tenemos que recordar, por supuesto, a todos aquellos que nos están siguiendo, es que no tenemos ninguna mala intención ni ninguna animosidad con respecto a esta religión. El único fin de hablar de esta secta es justamente para advertir a un montón de hermanos sinceros en la fe que lamentablemente no pueden discernir de las falsas enseñanzas de aquella que por supuesto son la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Algo que hay que notar y realmente es increíble la fineza con la que trabajan muchas veces este tipo de religión, ¿no? Son personas que tienen un carácter y una moralidad excelente. Incluso se podría decir y llegar a pensar que muchos de ellos son mejores en ese aspecto que los mismos cristianos e hijos de Dios. Otra cosa también que podemos ver nosotros dentro de estas organizaciones religiosas, justamente es su manera de presentar los estudios. Son personas muy intelectuales, muy bien preparadas en cuanto a todo lo que es la parte doctrinal. Pero, quizá podemos llegar a estar de acuerdo en algunos que otros puntos en cuanto, por ejemplo, a lo que es la soterología. Pero, sin embargo, nosotros podemos encontrar unas que otras pequeñas fallas que lamentablemente son lo que contaminan toda la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Espero realmente en algún momento poder hablar más extensamente sobre este tema de la soterología, pero hoy quiero tocar un tema importante. Vamos a hablar un poquito de lo que es William Miller, quién fue este personaje, qué es lo que él hizo. Podríamos decir que este William Miller es uno de los que inició dentro de las raíces históricas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ellos tienen muy arraigado y en su doctrina el pensar, por supuesto, que ellos han sido exclusivamente llamados por Dios para restaurar una iglesia cristiana que lamentablemente ha entrado en decadencia. Eso es lo que ellos enseñan en muchos de los casos, ¿no? Eso es algo que es muy recurrente en diferentes sectas. Muchas de las sectas que conocemos actualmente, no tan antigua como esta, pero hay muchas sectas que dicen tener la verdad y que ellos vienen, por supuesto, a dar un mensaje de parte de Dios, y ese mensaje generalmente también es para restaurar un cristianismo que ha quedado totalmente desvirtuado por X motivo, ¿no? Eso es algo muy recurrente dentro de las sectas. Este Guillermo Miller dijo un par de cosas que lamentablemente para los adventistas, lamentablemente, porque ellos confiaron mucho en las profecías, aunque muchos quieran decir que no, William Miller no era ningún profeta, pero sin embargo él se puso en el papel de profeta y profetizó justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. William Miller dijo esto: estoy totalmente convencido que en algún tiempo entre marzo 21 de 1843 y marzo 21, 1844, al modo judío de computar el tiempo, Cristo ha de venir, traerá todos sus cantos con él, y que entonces dará a cada hombre conforme a su obra. Esto lo podemos encontrar allá en Sieg of the Timer 25, 1844, página 147. Perdonen un poquito mi inglés, pero bueno, no suelo hablar mucho en inglés.
Aquí entonces podemos ya observar que William Miller se atrevió a dar fecha y día, año en que el Señor Jesús iba a venir a la tierra. Tremendo realmente. Él era una persona que estudiaba mucho las escrituras y sobre todo le gustaba muchísimo lo que era el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y en base a eso es que él se atrevió a sacar este tipo de cómputo, como dice él, este tipo de cómputo con el tiempo de los judíos, de los hebreos, ¿no? Aunque los adventistas del séptimo día aseguran que Guillermo Miller, él tuvo acierto con algunas profecías a los finales del siglo XVIII, el siglo XIX, y muchos de ellos dicen justamente que sucedieron diversos fenómenos naturales y algunos fenómenos sociopolíticos, y entonces en ese momento ellos adjudicaron este tipo de profecías que se habían cumplido porque él estaba, bueno, en este caso, iluminado o guiado por Dios, ¿no? Y por supuesto, como vemos nosotros, esta profecía que dijo William Miller no se ha cumplido aún. Estamos aquí a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya esto es un pequeño indicio que nos muestra a nosotros de que William Miller, el originador o el primer adventista, si quieren llamarlo primitivo de aquellos tiempos, no ha logrado realmente concretar con creces y por supuesto ha dejado en evidencia de que es un falso profeta, ¿no? Allá en Deuteronomio y el capítulo 18 y versículo 20 en adelante dice lo siguiente: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló. El tal profeta, no tengas temor de él. Ahí tenemos claro lo que el Señor mismo en su palabra está diciendo en cuanto a este tipo de profecías falsas. Por supuesto, hermano querido, que por más que este William Miller supuestamente haya acertado algunas profecías, pero sin embargo en esta profecía tan importante para el cristianismo haya errado, no significa que él sea un profeta de Dios. Hermano querido, no tenemos que ser ingenuos. Las pruebas, las evidencias están aquí en la mano, lo podemos escudriñar en las Escrituras y también gracias a Dios que hay muchísimo registro en Google y en YouTube con respecto a este tema. Sin embargo, dentro de este movimiento, por lo menos los principios, ¿no? En los movimientos, en los primeros pasos que daba esta iglesia adventista, podemos ver que hay una serie de nombres que también estaban dentro de lo que es este mundo profético, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros a Samuel Snow. Con base en los cálculos que estaban haciendo según las profecías bíblicas, según ellos, por supuesto, llegó a la conclusión de que se produciría el regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844. Días antes de esa fecha, Heisen Foss recibió una visión, presta atención, en la que vio a los milleritas caminando hacia la tierra prometida. Sin embargo, Foss rechazó el llamado de Dios y cuando trató de relacionar su experiencia, sintió que el Espíritu Santo lo había dejado. Así, mi hermano querido, podemos ver nosotros que tenían esta costumbre, ¿no? Como todo tipo de sectas que pretenden de alguna forma recibir algún tipo de visión o profecía y tener ese tipo de comunión como lo solían tener los antiguos profetas de la palabra escrita de Dios, ¿no? Preste atención a esto, qué terrible, cerca de 100.000 personas esperaron en sus casas y se reunieron en los bosques a la espera de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Esta fecha ha pasado a la historia como el día del gran chasco.
El día después de esta decepción, Dios, presta atención, esto es lo que continúa diciendo este escrito, Dios consoló al grupo de creyentes y dio una respuesta a Hiram Edson sobre lo que realmente sucedió. En un vistazo vio a Cristo entrar en un lugar santísimo del santuario celestial y no retornando a la tierra, porque después de este evento, en compañía de F. B. Henny y O. R. L. Cossier, se aplicaron a estudiar la Biblia y pronto ganaron un entendimiento en cuanto a los hechos ocurridos de esta fecha. Tremendo, hermano querido, esto fue conocido como el Gran Chasco o también como la decepción de primavera. Hermano querido, Miller siguió insistiendo que el 25 de marzo de 1844 que Cristo estaba a la puerta. Milleristas vieron esto como la tardanza del esposo y las vírgenes que se durmieron, como dice allá en Mateo 25, ¿no? Acusaron, preste atención usted, acusaron a otras iglesias de no amar su venida. Qué tremendo, hermanos queridos, se cuenta en la historia y lo podemos ver también en diferentes situaciones que han atravesado muchas de las personas que están metidas en sectas, ¿no? Han vendido todo, sus casas, han vendido todas sus pertenencias, solamente para esperar al Señor en su venida. Yo no desconozco que dentro de lo que es la congregación de los adventistas del séptimo día, existan quizás personas que amen al Señor, pero como podemos ver acá han sido totalmente engañadas ya en aquellos tiempos. Una pregunta que a mí me lleva, o por lo menos nos tendría que llevar a todo a preguntarnos, ¿no? ¿Podemos realmente confiar en una organización religiosa cuyos fundadores dicen haber tenido profecías y que por supuesto han engañado a tantas personas? Y entre ellos, por supuesto, la Elena White, ¿no? Que en algún momento hablaremos, si Dios permite, también de las profecías falsas que ha dado Elena White. Hermanos queridos, allá en Jeremías, el capítulo 24 y el versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Así es, mi hermano querido, estas personas jamás de los jamases han hablado de la boca de Jehová, sino que más bien de su propio corazón, o habiendo escuchado a espíritus engañadores, han logrado engañar, valga la redundancia, a muchísimas personas. Hermanos, que el Señor bendiga esta su palabra.